Buenas noches, Perú. Buenas noches, México. Desde Nuevo León, saludamos a quienes nos hacen favor de acompañarnos. Bienvenidas y bienvenidos. Recientemente, en nuestro país, se llevó a cabo el evento fundacional de la Internacional Feminista, un evento de suma importancia y no solo en términos feministas, para hablarnos de esta nueva organización, pero también de lo que pasa en Perú, un país donde hay un gobierno que masacra a sus ciudadanos y un Congreso que solo se sirve a sí mismo. Nos acompaña una socióloga política y exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú en el gobierno de Pedro Castillo. Anaí Durán, gracias por estar acompañándonos esta noche. Gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo desde Lima. Mira, este espacio siempre está abierto, como bien lo hemos hablado, para todas las voces de izquierda, ante que, vamos, la idea es romper ese cerco informativo que hace la derecha, que tú viviendo especialmente allá en Perú, esa derecha y ese control de los medios llega pasa la indignación. He visto cómo se manejan los medios allá y son asquerosos. Y no nomás, no hablo de los medios digitales, sino también de los audiovisuales. Cuando llego a ver que me mandan amigos que están allá también en Perú, lo que difunden los pseudo periodistas, que aquí les llamaríamos sicarios de la información, es aterrador. Dices tú, ¿a esto le llamas ser periodista? ¿A esto le llamas tú hacer periodismo? De veras, es impresionante cómo se manejan en Perú. Aquí en México también, pero siento que en Perú todavía están un poco más allá, porque las mentiras y los abusos y los adjetivos y el famoso terruqueo es impresionante. Ya nos dirás tú, ahorita que te quedamos el tema de Perú, pero bueno, para volver al tema del principio, cuéntanos de esta internacional que hace un par de semanas se llevó a cabo aquí en mi país y que juntó cuando menos a 50 personalidades de diferentes partes del mundo. Yo creo que posiblemente eran más. Algunas de ellas las conocía, no a todas, y que básicamente llegaron de forma muy, por decirlo así, con muy bajo perfil, porque no se sabía mucho. Nos enteramos casi en los últimos momentos. Aquí en México no se difundió mucho, pero se llevó a cabo un evento que entiendo que el motivo por el cual se reunieron todas ustedes, mujeres, pues es muy interesante y muy importante y de alguna forma establece un parteaguas muy interesante en la lucha que tiene el feminismo contra el patriarcado, ahora sí, en niveles incluso políticos, sociales y culturales. Entonces, pero yo no estuve en la reunión, evidentemente, no fui convocado. Entonces, nos gustaría que nos hicieras favor de contarnos un poco de la historia de esta nueva organización, de esta primera internacional, por decirlo así, y que nos digas cuáles son sus bases, qué pretenden, a dónde van, a las experiencias que tuviste aquí en mi país con este primer evento. Sí, muchas gracias por la oportunidad de hablar de este evento tan importante para nosotras, ¿no? Efectivamente, la Internacional Feminista era una iniciativa, un espacio que veníamos tratando de construir ya desde hace un tiempo. Distintas militantes, compañeras, políticas de la región, que compartimos esta perspectiva de una democracia que sea básicamente sustentada en la igualdad, en el reconocimiento de la mujer, del papel que juega en este momento, de la diversidad también que hay en la sociedad, ¿no? Entonces esta iniciativa la veníamos ya cocinando, como se dice, la veníamos trabajando, planificando. En ese momento yo todavía estaba en el Ministerio de la Mujer en Perú, compañeras como Nadine Gasmas del Instituto de la Mujer en México, Irene Montero en España, en fin, una serie de compañeras, algunas de los gobiernos, otras no, eh, que estábamos conscientes de la necesidad de una instancia, de un espacio que permita articular luchas, que permita desarrollar iniciativas, como decimos, a favor de la democratización plena del poder, ¿no? Es un espacio que busca también disputar poder para las mujeres, y en esa línea es que se llevó a cabo este primer encuentro, ¿no? Teníamos mucha expectativa, la verdad, fuimos muy bien recibidas, llegamos más de 80 mujeres, creo que 87 es el número exacto, no solo de Latinoamérica, también pudieron llegar de España, de Francia, de Alemania, algunas compañeras de Singapur. Falta mucho todavía, es un esfuerzo muy inicial, pero fue básicamente
este encuentro, este sentar las bases fundacionales, hay un manifiesto fundacional que compartimos en redes, ¿no? Donde estamos hablando de esta apuesta estratégica del feminismo para poder dignificar la vida, ¿no? En estos momentos en el cual la crisis neoliberal, misma nos está poniendo una dinámica cada vez más individualista, cada vez más fragmentada, creemos que es fundamental encontrarnos y tener en el feminismo una apuesta de democratización de dignidad, ¿no? Creemos que es parte de lo que estamos ahora construyendo. Y bueno, como digo, es un encuentro inicial que deja varias tareas y varios desafíos, pero que ya nos da una base para poder caminar más unidas y articuladas, ¿no? Yo te preguntaría, ¿no fue suficiente o no es suficiente que la izquierda, que tradicionalmente enarbola causas que son marginales o excluidas de la sociedad, sobre todo del bloque conservador, como el feminismo, la participación cada vez más intensa de la mujer en la política, no fue suficiente, por decirlo así, que en los medios tradicionales de la izquierda Mm. pudieran converger en eso que ustedes están haciendo ahora, sino que ahora tuvieron que decir, bueno, no, ya, esto no basta, vamos a reunirnos ahora sí entre todos para poder hacer lo que juntos entre los partidos normales o en las instituciones normales de izquierda no se ha podido lograr. Así se podría entender esto. Sí, por un lado, efectivamente apostamos además a un feminismo popular conectado con la realidad, no tanto, no ponemos la etiqueta ideológica izquierdista por delante, digamos, sino un feminismo popular. Y por ese lado, sí, efectivamente, tampoco es una cuestión partidaria, ¿no? Se busca, hay autoridades de gobiernos progresistas que están presentes, hay también digamos, representantes del Congreso, diputadas, senadoras que también están presentes. Hay también autoridades locales, fue muy interesante. Estuvimos en Iztapalapa, por ejemplo, viendo la iniciativa que hay ahí. Estuvo la gobernadora de Pichincha, la alcaldesa de Santiago. Pero hay también, y la aspiración es que se pueda también sumar movimientos colectivos, que no sea una iniciativa solamente institucional, ¿no? Hay un diálogo y un desafío pendiente. Entonces, sí, entre las tareas que tenemos está planteado esta articulación mayor entre estos distintos niveles de articulación territorial, institucional, y también una tarea muy fuerte que creemos que es fundamental, que justamente es la comunicacional, ¿no? Cómo desarrollamos nuestras propias experiencias de comunicación, programas para poder contrarrestar todo esto que está teniendo también la derecha reaccionaria en estos momentos, ¿no? Una derecha que es absolutamente misógina, homofóbica, racista, y que tiene a los feminismos populares, sus agendas y sus lideresas como objeto de violencia, ¿no? Hay ataques sistemáticos que recibimos las mujeres que estamos en política, que estamos disputando distintos espacios de poder en todo el mundo, ¿no? Entonces, así como las estrategias de la derecha se organizan a nivel internacional, también creemos que el feminismo popular, comunitario, puede organizarse y resistir, como digo, a distinto nivel, ¿no? Desde lo institucional, lo territorial, lo comunitario, con iniciativas de gobierno, pero también con iniciativas de movilización, de comunicación y otras que puedan ir impulsándose. ¿Dirías tú que en base a lo que me estás planteando, pudiera haber feministas de derecha dentro de esta internacional feminista? No creo que es de derecha, ¿no? Porque la verdad, la derecha no es feminista, creo yo. O sea, el feminismo es una perspectiva crítica, ¿no? Entonces es una contradicción, lo que tú dices, intrínseca en sí misma, ¿no? El feminismo nace como una perspectiva crítica que enriquece la crítica que hace, digamos, las corrientes de izquierda al capitalismo, ¿no? Entonces es muy difícil, aunque forzando el término se puede cualquier cosa. De hecho, hay un feminismo liberal, blanco, que pregona determinadas categorías más en el nivel institucional, que no es el que nosotros queremos, ¿no? Como digo, para mí, o creo que para los que hemos fundado la Internacional, el feminismo es una perspectiva crítica al orden capitalista establecido, pero que tiene que conectar con estos sentidos también que están presentes en lo popular, ¿no? Entonces, por eso decimos que estamos apostando por un feminismo popular, comunitario, antiimperialista también. Fue muy bueno que llegaran compañeras de Cuba, de Venezuela, de Honduras, por ejemplo. Entonces, estamos en esa línea, ¿no? Como decía, es un esfuerzo bastante inaugural todavía, hay más desafíos y tareas que antes de la inauguración,
pero estamos caminando, creo que, y sobre todo con más articulación, ¿no? Yo te decía esto, de si se pudiera hablar de un feminismo y que pudiera participar alguien de derecha, por dos eventos que recuerdo que se suscitaron el año pasado. Bueno, y uno todavía anterior, más anterior, cuando fue el golpe de Estado que le hicieron a Evo Morales, hubo una alcaldesa que era del MAS, en la que llegaron toda esta derecha y la mancillaron, o sea, le cortaron el cabello, le echaron pintura, ahí están los videos, es grotesco el insulto que le hicieron. Y no noté al menos no lo percibí yo, si es así, me retracto, pero no lo percibí yo, que hubiera gente de izquierda que dijeran, oye, condenamos el evento. Te pongo ese hecho, ¿no? Ese evento que se dio en Bolivia con esta alcaldesa del MAS, porque la consideraban comunista y de lo peor, y cuando uno ve los videos que ella dice, háganme lo que quieran, yo no claudico, bañada botes de pintura, así espantoso, y luego te pongo otro hecho, cuando detienen a Añez, a esta mujer que dio el golpe de Estado, hay una carta de varias gentes, de gente de la derecha, como Díaz Ayuso, en fin, mucha gente de derecha ya de Vox, y gente, bueno, no creo que de Vox, pero cuando menos esas del PP sí, que levantaron cartas a nivel internacional a que liberaran a esta mujer, porque como mujer se le estaba condenando y se le estaba sometiendo. Estas mismas personas que apoyaban a Yanés no mencionaron este hecho, no hay un solo comentario denegrando esta situación. Y a veces, y también digo, tengo dudas que incluso cuando pasó ese evento hubiera visto alguna organización femenina que dijeran, oye, pero ¿qué están haciendo con esta mujer? Y tampoco vi que la izquierda dijera nada cuando pasó eso con esta mujer, Janine, que está detenida ahorita pagando una pena allá en Bolivia. Entonces digo, bueno, ahí estaban la derecha defendiendo los derechos feministas, por decirlo así, de una mujer que ahorita ya estaba detenida y a la que repelaban que se liberara de manera inmediata. A eso me refiero. Ahí se hablaba también de que eran mujeres defendiendo a mujeres, que eran feministas ante esa injusticia. Pero pongo dos hechos que son agua y aceite. No noté ni un lado acá ni el otro lado acá que se pudieran mezclar. Simplemente era, algo está pasando ahí. Por eso te mencionaba eso, ese detalle. Bueno, creo que o sea, ser mujer no te hace ser feminista, ¿no? Te puedes apelar a tu género, a tu sexo, pero eso no quiere decir que estés Claro. compartiendo la perspectiva que implica el feminismo, que como digo es una perspectiva básicamente crítica con el orden de cosas que señala el capitalismo y que se basa en la sobreexplotación de las mujeres, ¿no? Que tiene como un punto fundamental obviamente también cruzado por la raza, por la clase social, por el grupo étnico. Hay una distinta suma, pero efectivamente es una desigualdad y es una discriminación que reproduce la sociedad capitalista. Entonces, como que ser mujer y apelar a la defensa de los derechos de las mujeres en algunas situaciones, sean de izquierda, de derecha, de centro, etcétera, no te hace compartir una perspectiva feminista. Y es lo que pasa, por ejemplo, en Perú, no te tienes que ir a Bolivia. O sea, acá tenemos una presidenta, que es la primera presidenta, según ella, pero y que apela y que dice, ¿por qué las feministas no me defienden, no me apoyan? Porque está disparando contra su pueblo, porque ha usurpado un cargo que no le pertenece. Entonces, que sea mujer no va a hacer que quienes compartimos esta perspectiva de democratización, de una vida digna, de igualdad para hombres y mujeres, la apoyemos, ¿no? Entonces creo que el feminismo va más allá de eso, creo que eso hay que entender, ¿no? No se trata de un apoyo a otra mujer por ser mujer, sino que está inmerso en un discurso crítico, en una mirada, además de una vida digna para todos y todas, como señalaba, como punto fundamental, ¿no? Entonces, efectivamente, seguro Ayuso y toda la derecha reaccionaria puede pedir que se respeten los derechos de Áñez, porque comparten su ideología, sus intereses, así como también piden que se respalde a Dina Boluarte, Exacto, pero, ahí, para allá iba. las feministas no estamos poniendo el énfasis en eso, ¿no? Y creo que además estamos poniendo el énfasis en quién está vulnerando la vida en este momento, quién está pisoteando la democracia y quién más bien, o quiénes podemos confluir para dignificar esa vida, ¿no? Mira, está muy interesante la percepción, porque entendería que
las de la Internacional Feminista, no apoyarían a Boluarte ahorita con lo que No, está por haciendo. supuesto que no, ¿no? Por eso te digo, es una internacional que es feminista porque está haciendo crítica con el poder, porque apuesta por una redistribución del poder que ponga al centro al ser humano, que apueste por la democratización, como te decía, con esta perspectiva comunitaria, antirracista, ¿no? Que conserve también el planeta, que también es antiimperialista. Entonces, todo lo que es opuesto a lo que representa en este momento Dina Boluarte, ¿no? Te iba a comentar, más bien preguntar, dentro del evento me imagino que, bueno, se conocieron las que no se conocían, pudieron intercambiar teléfonos y hacer más grande todavía las redes en las que participan ustedes. ¿Qué fue, digamos, entre las tareas que estás mencionando, que ahora son más que las que antes de reunirse? No sé si nos pudieras nombrar algunas. Nos gustaría saber en qué quedaron y sobre todo cuándo se vuelven a reunir y en dónde, si es que ya están manejando esa posibilidad. Porque imagino que el segundo evento lo van a tener que ser más grande ahora. Claro, sí, efectivamente. Por lo menos ahora hay una serie de reuniones más bien virtuales, con esta red efectivamente se ha ampliado, ¿no? De estas fundaciones, estas, digamos, fundadoras que pudimos ser unas 50 o 60, ahora se ha ampliado mucho más, se tiene que seguir ampliando. Entonces, claro, una de las tareas es ver cómo se va articulando y convocando, ¿no? Efectivamente, qué organizaciones, qué instituciones, qué dirigentes se pueden ir articulando y sumando, es una tarea fundamental. Por ahora hay reuniones virtuales, la virtualidad nos permite eso, ¿no? Obviamente hacer el encuentro presencial es mucho mejor, pero es un despliegue de logística muy grande, ¿no? Entonces eso todavía esperará quizá un año, no hay tampoco una sede establecida, pero como decía, entre las tareas lo principal es ahorita articular, redefinir, ¿no? Terminar de manejar estos criterios de convocatoria y lanzar algunas iniciativas comunicacionales también que ojalá pronto estén listas para compartir. ¿Y con qué mensaje te fuiste de México después de esta reunión? Bueno, por un lado, en términos de lo internacional, que hay muchísimo por hacer, que es mejor encontrarnos porque compartimos problemas, compartimos luchas, compartimos esta tarea enorme de democratizar nuestras sociedades, de lograr una mayor igualdad entre hombres y mujeres, entre géneros, entre también comunitaria, etcétera, ¿no? Eso por el lado del internacional, como mucho más convencida y comprometida de la tarea que nos plantea el feminismo y la lucha por los derechos de las mujeres. Y también me fui muy agradecida, debo decirlo, como peruana, ¿no? La solidaridad con el Perú, especialmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, es muy activa, de hecho no ha dejado de mencionar su compromiso con la libertad del presidente Castillo, con su familia que está afilada ahí, la crítica de Dina Boluarte. Entonces, sí, la verdad, encontré mucha expectativa, mucho interés por la grave situación que vivimos en Perú. Y como digo, también muy agradecida por lo que está haciendo ya México, el gobierno, su pueblo por el Perú. Realmente es que es una situación que nos preocupa. En varias charlas que he tenido oportunidad de hacer, comento que eso que está pasando en Perú no significa que sea algo aislado y que estemos muy lejos en este país de poder caer en una situación de esas. Eso que pasa en Perú, bien puede pasar aquí en México. Parece que no. La gente diría, no, no, yo veo que sí, porque la derecha, cuando uno analiza el panorama así latinoamericano a nivel regional, se da cuenta que está en disputa y que la derecha, a diferencia de otras ocasiones en las que aceptaba negociar y ceder en algunas cosas, en otras no, pero pues se sentaba cuando menos a negociar y digamos que se podía avanzar, ahorita no está negociando, está exigiendo simplemente tomar el poder que no le corresponde en urnas y busca que esto sea a través de golpe de Estado, como sea. Lo vimos en Brasil ahora recientemente con Bolsonaro, el primer intento a los primeros días de Lula, y lo hemos visto otros conatos de ataques. En el caso de Petro vemos constantemente cómo le empiezan a adjudicar lo que tienen décadas viviendo los colombianos con los gobiernos de derecha que tienen ahí y ahora se las adjudican a él que no tiene ni que no llega ni a 2 años, lleva un año, cuando mucho, ya se lo adjudican que es mérito de él, la caída del dólar, que el país está en quiebra, entonces, si no lo creo, en un año no haces lo que los otros hicieron en décadas. Entonces, no nos sorprendería que aquí la derecha en México, que también es de veras nefasta, parecen de derecha nazi, igual casi como la de Perú, donde hacen hasta el saludo. Bueno, aquí hay librerías, donde yo estoy en una librería nazi, auspiciada por españoles, una librería digital, y en fin, entonces digo, no descartamos que eso que a veces gente en México diría, mira qué pasa allá en Perú, aquí no pasaría, les digo, no descartes eso, porque sí,
como allá se generó esta situación en base a intereses, grandes intereses transnacionales económicos que están ahorita actuando, porque previamente el presidente Castillo dijo en su momento que iba a negociar los contratos que firmó Fujimori, que este año se vencen y se están venciendo. Eso podría pasar también en mi país. No somos ajenos ante esa situación, a ese vaivén, pero sí nos gustaría que nos dijeras desde ahí, de donde tú estás, cómo ves las cosas, qué percibes, para dónde va el hermano pueblo de Perú. Sí, bueno, efectivamente lo que tú dices es cierto, ¿no? La derecha en Latinoamérica se ha actualizado y modernizado, ya no necesita sacar los tanques para pasar por encima de la voluntad popular, del voto popular, ¿no? Es lo que vimos efectivamente en Brasil, lo que hemos visto con el Afware, lo que hemos visto acá en Perú, ¿no? Las maniobras que se hacen desde la legalidad, porque ellos manejan la ley de tal forma que alteran la voluntad popular, ¿no? En el Perú lo que hemos visto es que desde el Congreso se ha ido alterando de tal manera la voluntad popular que ya tenemos un régimen parlamentarista, 6 presidentes en 7 años y solo 2 elegidos por voto popular. El resto, maniobras parlamentarias, una crisis muy profunda y una señora que ahora está gobernando con los partidos que perdieron las elecciones, ¿no? Eso es lo grave. O sea, ¿para qué elegimos si van a gobernar ellos? Entonces sí, es un mensaje terrible para la democracia. Lamentablemente hay muchos intereses, hay también todavía cierta debilidad en el campo popular, en las organizaciones sociales que salieron a la calle con mucha fuerza, pero que también vieron la fuerza de la represión, ¿no? O sea, el gobierno, los grupos que están gobernando, están dispuestos a quedarse a sangre y fuego, ¿no? Hay 70 asesinados en 4 meses en las protestas, todos por balas policiales y militares. Hay 1.300 heridos, 1.800 judicializados, varios de ellos en la cárcel. En fin, es un saldo muy duro para el movimiento popular que, como digo, salió a defender eh, su voto, a defender su posición, pero la respuesta desde las élites ha sido bastante brutal, ¿no? Y un silencio de la comunidad internacional también sorprendente. O sea, salvo México y Colombia, son pocos los países que han alzado la voz con contundencia, ¿no? Y sí, en este momento la situación está, como decía, bastante tensa, sigue habiendo movilización, ha bajado la intensidad, pero no hay una legitimidad del gobierno, ¿no? La presidenta no puede salir de Lima. Ayer salieron una encuesta de opinión de una transnacional como es Ipsos, tiene casi 80% de desaprobación, apenas 12% de aprobación, lo mismo el Congreso, pero tienen un pacto para no irse, ¿no? Están tratando de quedarse lo más que puedan, pese a que prometieron un adelanto de elecciones para el 2024, no hay fecha todavía. Y bueno, el descontento continúa, ¿no? Mañana hay un paro regional en el norte del país. En fin, seguimos en una situación de mucha inestabilidad. Y claro, de por medio también el tema de los recursos, ¿no? La semana pasada se anunció que el yacimiento más importante de litio que tiene Perú, justo en el altiplano, en la frontera con Bolivia, ya iba a ser concesionado. Y eso es algo que este gobierno no tiene legitimidad para hacer, ¿no? Va a exacerbar más todavía la protesta. O sea, luego empiezan estos gobiernos de derecha a vender los activos y recursos del Estado, que son de todos, a particulares, con lo que se pierde la forma de poder apuntalar un crecimiento que permita la movilidad social del pueblo. Y ahí la única que permite la movilidad social es el que tiene la concesión, al que se queda con el negocio, que pasa de millonario a supermillonario y después a hipermillonario. O sea, eso es algo que yo no entiendo. ¿Cómo es que se hace eso? ¿Cuántos sobornos no estarán pagando para quedarse con el negocio? Y que estos vendepatrias, porque esos son lo que son, eso es lo que son. Aquí en mi país, bueno, en toda América Latina tenemos esta clase de enanitos, de bichos, vendepatrias, que no les importa vender el país y quedarse con acciones o que los hagan socios a costa de la pobreza de sus paisanos, a costa de la pobreza de las gentes que lo rodean, porque al final de cuentas estas grandes riquezas se generan en el país de uno, a pesar de que las entregan ellos a extranjeros, o bien siguen aquí, pero ¿dónde se llevan su dinero? Al norte. Es patético. Digo, aquí nos hermanamos de veras con la lucha, estamos totalmente de acuerdo con lo que está haciendo nuestro presidente. En algunas reuniones que me han invitado de Zooms internacionales, ha habido quien ha comentado que el presidente nuestro está interviniendo en la política interna del Perú. Y me lo han dicho
En algún momento, algún peruano ha dicho así. Yo no he querido contestar en ese momento para no ser más polémica. Le digo, oye, yo creo que está defendiendo el Estado de Derecho en Latinoamérica y el Estado de Derecho en Perú. Eso es claro. Como que, pero yo me quedé con la impresión de que no tenían claro, incluso gente en el Perú, que realmente el golpe de Estado no fue tal. Mm. Porque Sí, digo, bueno, nunca faltan, ¿no? Yo creo que sí hay un sector de la clase media intelectual que tiende a, muy desconectada además de los sectores populares movilizados, que tienden a repetir un poco ese libreto, ¿no? Castillo hizo un golpe de Estado, nadie se debe meter, hay injerencismo de Colombia, hay injerencismo de México, y eso no es real, no se condice con la realidad. México lo que hace es actuar conforme ha actuado siempre, dando el asilo a la familia del presidente y a partir de ahí cuestionando un gobierno que es ilegítimo, ¿no? Y quien responde más bien de una manera sumamente agresiva es este gobierno, ¿no? Que expulsa al embajador, que declara persona no grata al presidente de Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que siempre van a haber estas voces, ¿no? Que finalmente son muy funcionales al poder, a la derecha, a los que están gobernando ahora de manera, como digo, ilegítima, ¿no? ¿qué solución le ves a tu pueblo allá en el Perú? ¿Para dónde crees que van las cosas? Porque tú estás ahí y yo te diría, ¿no sientes de repente que peligras? ¿No sientes que estás vigilada? ¿No sientes que por ser de izquierda, entiendo que Dina Boluarte estaba en un partido de izquierda y fue expulsada? Y también entiendo que el ministro con el que se apoya, este de Otanora, se me va el nombre, Votaron. él también era muy conocido en círculos de izquierda en Latinoamérica, que ahora lo desconocen, dicen, oye, lo tratábamos, lo entendíamos muy bien y ahora lo que está haciendo no damos crédito. Me lo han comentado a mí en varias ocasiones, dice, nunca imaginamos que él hiciera esto. Y luego le pregunté a alguien en Perú, me dice, no, lo que pasa es que no estaba así y se descaró ahora que le dieron el poder, descaró su verdadera imagen. Pero él dice, pero él ya era así, no se percibía así, pero él ya era así desde mucho antes. ¿Cuál es tu opinión de todo esto? Bueno, ambos son personajes muy mediocres de la política peruana, ¿no? Dina, antes de ser vicepresidenta, candidata, era una funcionaria pública, nadie la conocía, le cayó el 20 al ponerla de vicepresidenta, nunca se afilió a ningún partido, ella se peleó rápidamente con el partido, siempre mantuvo distancia, yo compartí el gabinete con ella casi 7 meses, siempre estuvo muy distante. Una de esas figuras que pues causan este recelo, ¿no? Obviamente además se comprometió públicamente en plazas del Perú a renunciar si el presidente era destituido, que es lo que correspondería haber hecho y eso hubiera permitido un adelanto de elecciones, ¿no? Si ella renuncia, si se destituye al presidente y renuncia a la vicepresidenta, lo que dice la Constitución es que haya adelanto de elecciones en un plazo de 6 meses. Y ella, al negarse a renunciar y juramentar y gobernar con los partidos que pierden las elecciones, pues lo que hace es más bien eh, ser funcional a estos grupos, ¿no? Y finalmente ser su títere, ¿no? Ella está gobernando con ellos en cualquier momento la pueden sacar otra vez, ¿no? Y su primera Otarola, pues es un personaje de segundo orden también, fue ministro de Defensa con Humala unos meses, salió envuelto en escándalos también de malos manejos, y de pronto reapareció acá, ¿no? O sea, ninguno de los dos tiene ninguna trayectoria digna de resaltar. Y ahora que han saltado de escena, más bien saltan en su peor versión, ¿no? Muy, muy lamentable, efectivamente. Pero yo creo que la disputa está abierta, ¿no? No han ganado nada todavía. Yo creo que la indignación de la población sigue presente. Hay una demanda, además, de una salida de fondo. O sea, creo que ha habido un proceso de concientización de la población de que es importante una salida que vaya más allá del cambio de figuritas de un presidente por otro. Y por eso la demanda también de una nueva constitución que está muy presente, ¿no? Empezar un proceso constituyente, elegir una asamblea constituyente que haga una nueva constitución que nos permita renovar este pacto que es ciudadano que está tan deteriorado, ¿no? Y eso es lo que está exigiendo la gente que se ha movilizado todos estos meses. Entonces yo creo que eso nos da un horizonte de esperanza, quizá no sea algo inmediato de aquí a 2 o 3 meses, pero se ha abierto ese proceso y esa disputa está abierta, ¿no? Entonces ahí es donde creo que vamos confluyendo distintos actores y distintas luchas y podemos lograr una salida democrática, ¿no? Obviamente no es sencillo, ellos tienen todo el poder, está la fiscalía operando con Dina Boluarte, criminalizan, judicializan, meten prisiones preventivas por doquier.
está la policía, que sigue militarizada, por ejemplo, todo el surandino, ¿no? El corredor minero que saca el cobre está militarizado, la Panamericana Sur militarizada, es un país que está en estado de emergencia desde el 8 de diciembre. Eso yo no sé en dónde más puede pasar, pero bueno, vuelvo al silencio de la comunidad internacional, ¿no? O sea, es una complicidad ya de la OEA ni qué decir, ¿no? Entonces, pero la disputa está abierta. Quiero cerrar con esa idea. No, la disputa está abierta y va a depender también de cuánto se organicen los actores sociales que se han movilizado para poder seguir disputando una salida democrática, ¿no? Bueno, es algo complejo y duro. Como dices tú, la comunidad internacional, ¿dónde está? No se puede remitir solo a México y Colombia. Evidentemente, la comunidad internacional es cómplice porque también ellos tienen que ver con ese robo de recursos de América Latina que hacen a través de ese extractivismo salvaje, que viven realmente de nuestras riquezas. Digo, ¿por qué no ponen eso? Pues porque no les conviene, porque la gente se daría cuenta, concientizarían más y despertaría más la gente a la mera hora de defender los derechos de su país. Entonces no lo hacen solo en aquellos países o gobiernos que no les conviene o que les afecta, como el caso de Castillo, que les digo que los iba a afectar y lo quitaron. Mira, no sé, tú estuviste ahí en el gobierno de Castillo y luego renunciaste. Fue antes de que pasara todo esto, pero ¿cuál fue la razón por la que tú personalmente tuviste que salir del gobierno, del gabinete ahí de Pedro Castillo? Bueno, el gabinete duró 15 meses, yo estuve los primeros 7 meses, el Ajá. gobierno duró 15 Sí, meses, sí, 15 meses. yo no estuve los primeros 7 meses, salimos en un contexto de cambio de todo el gabinete, una reconfiguración total del gobierno. Eh, bueno, pasé a trabajar como asesora, pero era una salida más bien dentro de un reacomodo más grande, ¿no? En realidad este siempre fue un gobierno bastante tensionado por la correlación parlamentaria, pues había la necesidad ahí de contentar a varios grupos parlamentarios, mucha irresponsabilidad también de la izquierda parlamentaria que más que colaborar con un presidente ya de por sí bastante débil, se dedicó a criticar, pedir, que dame este ministerio, que dámelo. Entonces, es una situación bastante compleja por ese lado, ¿no? Y bueno, en ese marco es que se da este reacomodo. La lectura que teníamos varios era que había que seguir sosteniendo de alguna manera este proceso porque la derecha siempre tuvo el objetivo de no dejar que Vacarlo. Castillo Sí. culmine su mandato a cualquier precio, sea con una vacancia, sea con una acusación fiscal, sea con lo que sea, pero ese era su objetivo y estaban muy unidos, a diferencia de la izquierda, ellos sí estaban unidísimos, cohesionados, un solo puño, hasta que lo lograron, ¿no? Y claro, la pieza clave que fue Dina Boluarte, a quien también tenía algunas acusaciones en el Congreso y la limpiaron 2 semanas antes del 7 de diciembre, estuvo expedita para juramentar, ¿no? Entonces, como digo, también nos deja muchas lecciones, ¿no? Como poder sostener y llevar adelante un gobierno popular, transformador, con un horizonte de izquierda, si se quiere, en una correlación de fuerzas tan débil, ¿no? Eso creo que es algo que tenemos que revisar también en el Perú, ¿no? Cómo logramos niveles de unidad que nos permitan no ser aplastados otra vez por los grupos de poder y la derecha, ¿no? ¿Tú tienes miedo dada tu situación? Bueno, yo creo que obviamente no hay una situación con condiciones para todos, ¿no? Hay una persecución a la oposición, eso hay que decirlo también. Muchos exministros están siendo judicializados, inhabilitados, pero hay que dar la lucha, ¿no? Creo que también es importante esa tarea, ¿no? Y sí, yo creo que es cierto, no es que decir, no, no tengo miedo, sí, no hay condiciones, hay una situación muy difícil, han sido criminalizadas. Una profesora estuvo presa, la condenaron a 36 meses de prisión preventiva porque tenía 900 soles que eran para las protestas según la fiscalía. Entonces sí, hay un ambiente que no es democrático, o sea, no es una democracia ahorita, ¿no? Hay una imposición muy fuerte. Hay, como digo, ya no solo represión, sino también este otro brazo que tienen ahora estos gobiernos autoritarios, ¿no? La fiscalía y el Poder Judicial hacen el trabajo sucio, te empapelan, te abren investigación, te inhabilitan y te dejan fuera de la competencia electoral, o en el peor de los casos, también con esto que aquí reparte a por doquier, que es la prisión preventiva, ¿no? Que se reparte y después en 36 meses veremos si te absuelve o no el Poder Judicial. Entonces sí, es un escenario peligroso y especialmente creo que para los líderes sociales y territoriales, quizá quienes tenemos un nivel de exposición pública mayor,
no estamos en ese mismo riesgo, pero sí los dirigentes que están en los territorios, ¿no? Yo hablaba de 1.800 personas que han sido encausadas judicialmente y la mitad de ellas están en la cárcel. O sea, es mucha gente que está presa con prisión preventiva hasta que algún juez determine si fueron culpables o no de toda esta conspiración que habló Dina Boluarte, ¿no? Que dijo que eran mineros financiados por el narcotráfico, el terrorismo, Evo Morales, etcétera, ¿no? Y la mayoría de gente no, era gente que estaba ejerciendo su derecho a la protesta. Pero sí hay un ambiente, como digo, de criminalización, de judicialización, y no hay garantías para la oposición democrática, ¿no? Ah, pues nos dejas con muy mal sabor, no vemos todavía cuándo vaya a terminar esto en Perú. La verdad nos duele, sobre todo por las muertes, esas muertes que, ¿cuándo se va a resarcir justicia el pueblo por esas muertes? Eso es doloroso. Hubo gente muy joven, mujeres muy maltratadas, adultos, pero duelen particularmente los jóvenes que salieron a protestar y que nos mandaban videos de cómo los maltrataban, de cómo los humillaban. Me duele que la policía, aquí, que es pueblo, haga el trabajo sucio de esa oligarquía, de esa derecha, y que no tomen conciencia dónde viven ellos, porque no viven en los barrios privilegiados de esas personas, viven precisamente en los barrios de las personas que ellos atacan, es donde viven. ¿Cómo es que hacen eso? O sea, ¿cómo no dicen, oye, ellos tienen derecho a protestar, se acabó, cuando hagan algún acto ilícito, pues voy por ellos, pero simplemente si están protestando, por qué los voy a golpear, a humillar, a encerrar? Eso es terrible. Vamos a seguir atentos a lo que pasa en Perú. Creemos, al fin de cuentas, que el lado correcto de la historia es la que está dando por sí sola el pueblo. Y sabemos que lo está dando por sí sola sin líderes. No hay un líder que convoque, la gente está saliendo por su propia voluntad, porque tiene conciencia de lo que está perdiendo y de lo que se le viene encima con este gobierno que ya dejó, sin duda, cómo es su proceder, o sea, masacrar y encerrar al que pueda. O sea, es un gobierno que en los hechos es dictatorial y como bien dices tú, ¿qué dicen afuera? Nadie dice nada. Aquí a mi presidente le dicen que es dictador, imagínate. Pero ya que está toda la dictadura dando, no pasa nada. Es más, con Macron, lo que está haciendo Macron, allá, como es Francia, si esas protestas dicen, si fueran en Cuba, si fuera el 10% de lo que está protestando allá fuera en Cuba, no, es que Cuba, que mira lo que están haciendo. ¿Y allá qué pasa en Francia? Nada. Es una hipocresía, de veras que es indignante. Pero el asunto es que ya llegamos a un punto en el que estamos polarizados. Es muy difícil ya negociar en esos términos, Anaí. Muy, muy difícil. Te quiero, dime, te interrumpí, ibas a decir algo. Solamente para ir cerrando, me imagino, Ajá. compartir esto que tú planteas, ¿no? Efectivamente hay la necesidad de que haya más atención de la comunidad internacional. Yo creo que México tiene que seguir teniendo ese papel de llamar la atención, de ser una voz que orienta la política regional, ¿no? Eso me parece muy importante porque no hay una democracia plena en el Perú, hay, podríamos decir ya a estas alturas, una dictadura, hay una colusión de los poderes para cerrarse en el poder, para no soltar, para organizar unos comicios amañados donde ellos puedan ganar y sí, hacer lo que tienen, defender sus intereses, rematar los recursos naturales. Pero también quiero reforzar esto que decías, ¿no? Se ha abierto ya este proceso, yo creo que la justicia más temprano que tarde va a llegar, si no mira a Yanine Áñez también en Bolivia, que la mencionábamos al comienzo, y creo que en esa ruta está la población, ¿no? Los líderes seguro van a surgir, no hay ahorita una figura o dos, pero ya la población está organizada, está viendo justamente sus liderazgos, se irá consolidando, y sí, tenemos también la tarea de unificar una sola plataforma y ojalá pues una sola alternativa para poder disputar con la derecha, ¿no? Pues te agradezco de veras tu opinión, Anaí Durán. Gracias por hacernos esta charla, por darnos tu punto de vista, tanto de la Internacional Feminista, que vamos a estar pendientes de lo que hagan, que sigue. Digo, se me hace un parteaguas muy, muy interesante en la política, ahora sí feminista en el mundo, ahora sí que se puedan articular a nivel mundial, eso es algo que vamos a tener que ver, y sobre todo también como hombres de alguna forma participar para que esto pueda darse, si necesitamos los dos, que haya mujeres y que haya hombres, tendremos que poder participar de alguna forma y sobre todo también por lo que nos estás diciendo de Perú.
entiendo con más entusiasmo las posibilidades que tiene la Internacional Socialista en relación a lo que está pasando ahorita concretamente con el pueblo peruano, pero no las descarto. Yo espero que el pueblo peruano, que ha demostrado de veras una resistencia y un valor enorme, van a protestar sabiendo que los pueden herir con balas, que los pueden golpear, que les pueden hacer lo que sea, porque ellos no van armados. Y qué valentía es ir así, desarmado, frente a un adversario que lo que va a hacer es reprimirte y todavía no claudicar. Ese es un valor gigante. Mis respetos para ese pueblo peruano que realmente merece un gobierno mejor y sobre todo un destino que le quieren imponer. Anaí, muy buenas noches, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias otra vez y un abrazo para ustedes. Seguimos en contacto. Nos Muy vemos. amable y que tengas buenas noches allá en Perú. Gracias. Igualmente. Chao.